Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes, les saludamos desde Radio Sefarad en este nuevo tributo que, como siempre, nos trae Cecilia Levit. Hola. Hola Alex, buenas tardes. Bueno, bienvenida a tu programa, bienvenidos a todos los oyentes en este espacio dedicado a recordar la memoria de diferentes personas que vivieron la Shoah. En este caso nos hablas de Aryeh Durst. Aryeh Durst acaba de encender una antorcha en la ceremonia de recuerdo en el mes de abril, en Yom HaShoah, el Día del Holocausto, en Jerusalén, junto a otros sobrevivientes. ¿Sí? Fueron 6 antorchas las que se encienden por los 6 millones de judíos asesinados. Y nuestro personaje de hoy, Aryeh, la encendió en esa ceremonia. Y por supuesto que me interesé por su historia, por su legado, por el mensaje también que nos deja. Contaros que nace en 1933 en Lviv, o van a escuchar esta ciudad como Lubov, estamos hablando de Polonia. Tiene un hermano, Marian, que va a nacer en 1939, el mismo año en que Lubov va a ser ocupada por la Unión Soviética, que de esto vamos a hablar luego. El padre de Aryeh es un médico ginecólogo y su madre es una ama de casa. Esta ciudad, Lubov, es una ciudad en la Galicia oriental, actualmente es parte de Ucrania, pero antes de la Segunda Guerra Mundial estaba bajo control polaco, es decir, Aryeh nace en Polonia. Ahora, en 1939 había en la ciudad 110.000 judíos que van a constituir 1/3 de la población total. Judíos que tienen una riqueza cultural muy grande, diversa, los hay religiosos, los hay menos religiosos, hay muchas instituciones y organismos judíos, es una vida judía realmente muy rica la que acontece en Lubov. Ahora quiero hablar del año 39, agosto del 39, exactamente unos días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se va a firmar este pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Este pacto se llama el Pacto de Ribbentrop-Molotov, yo lo menciono en muchísimos programas, porque este es un pacto muy interesante, es decir, tanto la Alemania nazi le promete a la Unión Soviética no atacarla en caso de que hubiera guerra, y la Unión Soviética promete lo mismo. Pero este pacto tiene algunos apartados secretos. Entre ellos es la partición de Polonia. Se la van a dividir. La parte occidental va a quedar para la Alemania nazi y la parte oriental para la Unión Soviética. Con lo cual, Aryeh y sus padres que viven en Polonia ahora pertenecen a la Unión Soviética. Podemos decir que durante 2 años los judíos de Lubov sufren restricciones bajo la Unión Soviética porque se van a cerrar las escuelas judías, las organizaciones, los periódicos, que ahora pertenecen a un régimen comunista. ¿Por qué digo 2 años? En 1941, la Alemania nazi va a romper este pacto y va a invadir la Unión Soviética por sorpresa y va a ocupar Lubov. Ahora, cuando los alemanes ocupan la ciudad, muchas familias de Aryeh se van a mudar todos juntos a un mismo piso. El padre de Aryeh va a ser reclutado como médico en el Ejército Rojo. Es decir, antes, cuando los nazis invaden la Unión Soviética, unos días antes, el Ejército Rojo recluta a su padre. Y Aryeh tiene 6 años apenas y se va a despedir de su papá. Obviamente esta es una situación bastante triste para la familia. Aryeh tiene un tío que se llama Marek Mayer, que va a obtener un permiso de trabajo esencial
que lo va a proteger de la persecución alemana. Cuando digo permiso de trabajo esencial es porque tienen un trabajo específico que a los alemanes les sirve. Por ejemplo, algunos arreglaban zapatos ortopédicos o las botas de los soldados. Eso era un trabajo esencial. Ahora, tan pronto como los alemanes entran en Lubov, van a comenzar los asesinatos de los judíos. A principios de julio del 41, 4.000 de ellos ya habían sido masacrados, la mayoría a manos de colaboracionistas ucranianos. Pocos días después, estos ya realizaron un pogromo y van a matar a 2.000 judíos. Esto lo llamamos action, ¿sí? Redadas. Durante estas action, Aryeh, que tiene 6 años, y su madre se van a esconder en el sótano donde hay patatas y carbón, en el sótano de la casa de Casia, que es una mujer católica que había sido la niñera de Aryeh. Y su hermano pequeñito, Marian, va a vivir con una identidad falsa con este tío Marek Mayer. Se va a hacer pasar, digamos, por su hijo, ya que, bueno, no se puede esperar, ¿no?, de un niño, de un bebé, que mantenga el silencio escondido, ¿no?, a tan temprana edad. En una de las redadas de las Action, este bebé, Marian Durst, va a ser secuestrado y asesinado, al igual que todos los miembros de la familia Mayer, de este tío, excepto el propio Marek. La madre de Aryeh, Salomea, consigue documentos falsos para ella y para Aryeh y se van a mudar a Varsovia. La madre va a contratar a un polaco para que los acompañara, ya que, bueno, una madre y un hijo viajando solos, esto iba a levantar sospechas. Y una vez en Varsovia, Salomea va a alquilar una habitación en el apartamento de una viuda francesa, quien le va a decir, esta mujer también, a todos los que preguntaban que sus inquilinos eran todos católicos polacos. Así, Salomea, la madre de Aryeh, va a criar a Aryeh como católico. Y esta señora, esta viuda francesa, va a llevar a Aryeh a la iglesia todos los domingos y por supuesto que le va a enseñar todos los fundamentos de la fe cristiana. Cuando otro inquilino tuvo un altercado con la policía y estos acudieron a este edificio, el portero logró retrasar su entrada y Aryeh y su madre lograron escapar. Recordemos ahora que Aryeh y junto a su madre se encuentran en Varsovia. El 1 de agosto del 44 los polacos llevan a cabo un levantamiento, ¿no?, contra los nazis. Y como digo, Aryeh y Salomea están escondidos, pero van a ser capturados por los alemanes después de 4 semanas en escondites y pasando mucho hambre. Y finalmente van a ser deportados al campo de trabajo de Pruszków. Y muy interesante este campo que yo no conocía, que antes de la guerra en ese campo en realidad era un taller de reparación de trenes, ¿no?, de parque móvil, un parque móvil ferroviario que tenía como, 100 años de existencia. Pero tras la invasión de los nazis a Polonia, ya esto también se va a usar para reparar trenes al servicio de los nazis. Pero cuando ocurre este alzamiento de Varsovia de los polacos, ya los nazis van a utilizar este lugar como campo de tránsito para los prisioneros, tanto polacos como judíos, y van a llegar aquí muchos prisioneros de localidades cercanas, ¿no?, de diferentes pueblos de Polonia. La ubicación del campo
no, como digo, no fue por casualidad. Hay muy poca distancia de Varsovia a este campo y una muy buena comunicación ferroviaria que le va a permitir a los nazis, que de allí los prisioneros salgan a otros destinos. Ahora, Salomea, su madre, y Arié van a lograr escapar del tren en marcha y van a llegar a otra ciudad de Lesnagora, donde van a poder residir ahí por un tiempo. Arié se va a ganar la vida como vendedor ambulante hasta la liberación. Y al finalizar la guerra, Arié y su madre van a comenzar la búsqueda de su padre, porque recordemos que había sido reclutado en el 39 como médico en el Ejército Rojo. Ahora van a descubrir que su padre había sobrevivido a la guerra en las filas del ejército de Anders y que ahora se encontraba en Tel Aviv. Por supuesto que el ejército de Anders, yo tenía ciertos conocimientos, pero obviamente me parece interesante de manera breve o sintética poder explicaros qué es esto del ejército de Anders. Primero, el padre está en Tel Aviv, va a conseguir visas o permisos para entrar a la tierra de Israel en el año 45. La tierra de Israel está bajo el mandato británico. El padre consigue estos visados para su esposa y para su hijo, y la familia se va a reunir en 1945. Quiero hablar de este ejército. ¿Cómo es que el padre va a llegar a Tel Aviv? Retrocedo muy poquitito a este pacto Ribbentrop-Molotov, donde la Unión Soviética se queda con la parte oriental de Polonia. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Stalin ordena como una especie de razzia en el ejército polaco y sus familias, es decir, todos los polacos de esta parte oriental van a ser puestos en vagones de ganado por un largo viaje a los campos de prisioneros soviéticos de Siberia. Y allí van a permanecer mucho tiempo. Por supuesto que muchos mueren en el viaje, otros por el frío, por los golpes, por la desnutrición, por las enfermedades. Y los que sobrevivieron van a ser liberados bajo los términos de una amnistía negociada para unirse a las fuerzas británicas en Irán, en Irak y en Palestina. Entre estas personas hay un ejército irregular de 120.000 víctimas del terror de Stalin, que ahora se hallaban, que poder decirles que un futuro primer ministro como Begin se va a encontrar en estas filas. Pero esto es otro tema. Ahora, va a existir. ¿Quién es Anders? Vladislav Anders, lo van a llamar más tarde el Moisés polaco. ¿Por qué lo van a llamar así? Porque es gracias a este militar católico polaco que en 1941 él va a sacar a su pueblo de la esclavitud de los gulags de Stalin y los va a llevar a la tierra prometida del mandato británico en Palestina. Entonces, los polacos católicos que fueron con Anders, van a festejar la Navidad en Belén en 1942. Pero en este ejército hay 5.000 judíos polacos que se van a marchar con este ejército de Anders de la Unión Soviética, desde estas tierras tan heladas, a las calles de Tel Aviv en tiempos de guerra. Entonces, este señor Anders, de hecho, condujo, a estos hombres y también a mujeres y niños durante un viaje de 12.500 kilómetros. El destino de este ejército en realidad era territorio británico. La idea era que se recuperaran allí, que entrenaran para unirse a las tropas que lucharían en Italia contra los nazis. Pero en 1942 los soldados del ejército de Anders van a llegar a Palestina y entre los soldados judíos que fueron en este ejército, 3.000 de ellos abandonan, cuando llegan a Palestina, abandonan el ejército, así como otros se siguen sumando. Entonces,
Qué interesante que el padre de Aryeh forma parte y se produce este milagro, ¿no? Que va a llegar a Tel Aviv. Y de Menachem Begin decirles que es parte también de este ejército y va a llegar a Tierra Santa, ¿no? Y luego más tarde se va a convertir en un primer ministro. Y como digo, el padre de Aryeh llega a Tel Aviv en el ejército de Ander, sin duda un milagro. Aryeh tiene 12 años cuando llega a Israel. No sabe leer ni escribir, pero empieza a ir a la escuela, a sexto de primaria. Los profes le dicen al padre, mira, todo muy bien, pero no sabe ni leer ni escribir. Y su padre le pone profesores particulares y con muchísimo esfuerzo va a acabar la primaria, luego la secundaria, y Aryeh decide estudiar medicina. Finalmente, cuando ya es un médico, se va a unir al programa médico para oficiales académicos, es decir, para el ejército ya israelí. Y va a servir como médico de la brigada Golani de las Fuerzas de Defensa de Israel. Con el tiempo va a recibir una mención por, realizar una operación improvisada bajo fuego enemigo. También va a fundar la primera unidad de trasplantes de Israel y fue jefe de cirugía en el hospital Hadassah. Aryeh inspiró una fundación de la organización Adi para la donación de órganos en Israel y podemos decir que trabajó incansablemente para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos. También introdujo nuevas técnicas y procedimientos en cirugía, así como en el tratamiento de pacientes heridos y con cáncer. Fue cirujano superior y comandante de compañía y uno de los fundadores de los hospitales de campaña del cuerpo médico de las FDI. Aryeh y Rimona, su mujer, tienen 3 hijos y 8 nietos. Y como digo, en abril del 2025 encendió una antorcha en la ceremonia del recuerdo del Día del Holocausto. Hoy tiene 92 años y podrán verlo en el enlace que les dejo, podrán verlo y ver un pequeño vídeo contando acerca de su vida, un vídeo muy cortito. Yo para finalizar, muchas cosas, ¿no?, son importantes aquí. Primero, la gente que entrega o que facilita documentación falsa, que los esconde, esta gente que luego recibe el premio de Justos entre las Naciones, ¿no?, que arriesgan su vida de manera desinteresada. Esto, todos mis honores. Por otro lado, siempre pienso en estos sobrevivientes que luego estudiaron estas carreras como medicina, enfermería. Hay un porcentaje muy alto, está estudiado, de estos sobrevivientes que van a dedicar el resto de su vida a sanar vidas, a curar vidas. Y es muy interesante, ¿no?, que han tenido una infancia tan traumática y sin embargo a la hora de tomar una decisión acerca de cómo regalar, ¿no?, a su entorno, regalan esta profesión, ¿no?, tan sacrificada al servicio de la salud física, pero sabemos que no es solo física, salud también mental. Por eso, Aryeh, te agradezco enormemente, gracias por traer tu historia y te mando un abrazo enorme. Voy a hacerte llegar el programa, aunque esté en español, sé que alguien también te lo va a poder traducir. Y con esto me despido. Bueno, pues Cecilia, gracias por traernos el testimonio vivo de Aryeh Durst, todavía entre nosotros para continuar fomentando la educación y hablar de esa historia, de su historia y la de tantas otras personas durante la Shoah. Gracias como siempre a todos por escucharnos y gracias a ti, Cecilia. Un abrazo, Alex.